No gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder. No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos. He escuchado decir que cualquiera puede redactar una sentencia. Hemos luchado durante décadas para que no sea cualquiera quien pueda hacerlo. Sabemos que los exámenes de oposición en algunas ocasiones, muchas de ellas, se han vendido a 50,000 pesos. Un cargo de juez de distrito se puede comprar a partir de 250,000 pesos y una magistratura se puede comprar de $500,000 en adelante a varios millones. ¿Sí? También por nepotismo el Consejo de la Judicatura nombra a sus favoritos. Generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Hablan de que ellos defienden el Estado de Derecho y que si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues protegen las garantías. Yo diría lo siguiente, son demasiados los casos. Son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad. A los juzgadores que pervierten la justicia les pedimos pacíficamente, dejen de ubicarse en el lado incorrecto de la historia y el cambio social. Si persisten tercamente en sus posiciones de poder y privilegios, entonces acepten las consecuencias sociales de su posición política en contra del pueblo bueno, digno y sabio de México. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social. Soy autor de 2 tomos, Juzgar a la Suprema Corte, cerca de 1000 páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el CONACYT y también en la Universidad Metropolitana. He sido candidato ciudadano 3 veces a ministro de la Corte y estoy considerando la posibilidad de participar en una 4ª vez si es que existe el camino adecuado para ello. Muchas gracias. Vamos ahora para... Gracias. 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 Gracias, compañeros. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es miércoles 31 de julio del 2024. Vamos con la información porque en este tema de la reforma al Poder Judicial y en estos parlamentos abiertos, en estos diálogos nacionales sobre esta reforma, pues se han dado buenos debates. El día de hoy, un maestro de la UNAM le pone una revolcada a un ministro que dice que el pueblo no tiene la capacidad de elegir a los ministros. Y dice que con el modelo que plantea el presidente, el método de elección, esto ocasionaría que en lugar de corregirse se llene más de corrupción. Fíjense nada más. Y además dice que están violando los derechos humanos de los ministros. Ahí en ese momento le dan la palabra al maestro de la UNAM y este maestro lo pone en su lugar. Incluso saca un libro que dice: este libro lo escribí yo, en donde hablo de la Suprema Corte, hablo del Poder Judicial y fue bloqueado. Evitaron que mi libro se publicara. ¿Quién lo bloqueó? La Suprema Corte. Porque no querían que saliera ese libro. ¿Saben cómo se llama el libro? Se llama Juzgando a la Suprema Corte. Y esto no lo dejaron publicar. La Suprema Corte, los ministros no dejaron que se publicara ese libro. Pero ahí estaba el maestro y le puso tremenda arrastrada a estos ministros. Existieron cuatro ministros de la Suprema Corte, entre ellos Lenia Batres, Yasmín Esquivel, estos 2 ministros que se me va el nombre, ahorita lo vamos a checar, pero a estos 2 principalmente les dieron las arrastradas de su vida. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Ministro, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Agradezco la convocatoria para expresar una postura centrada en la votación directa y en la elegibilidad de las personas ministras, magistradas y jueces. Como he expresado ya abiertamente, considero que la iniciativa que hoy discutimos no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, partiendo de que en este y en otros foros se ha presentado al voto popular como un planteamiento irreductible, me centraré en proponer algunos ajustes a esa figura. Hablemos con responsabilidad. El método de elección por votación directa de personas nominadas por los poderes de la Unión resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial. La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá
que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana, sustantiva e imparcial? La respuesta, para mí, es negativa. La reforma apunta a un objetivo loable, reconozcámoslo todas y todos, que acceder a la justicia es, hoy en día, costoso, tardado y, en algunos casos, imposible. Ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas. Y que no se malentienda mi postura. Comparto con el señor presidente de la República cuando afirma que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe elegir. Sin embargo, las y los mexicanos elegiremos entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercar al poder. Y en ese punto es que convendría preguntarnos cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales, cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales. Tanto hemos repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo. Tanto hemos criticado el nombramiento politizado de las y los ministros para ahora generalizarlo. Tanto hemos repudiado el amiguismo para ahora trasladarlo al Poder Judicial. Invirtamos más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, no en politizar la vida judicial. No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo. Este problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación. No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos. Ahora, partiendo de que el voto popular se ha planteado como un irreductible hecho, yo tendría una propuesta concreta. Que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras. Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo o bien deban de ser removidos. El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados. Al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad. He escuchado decir que cualquiera puede redactar una sentencia. Hemos luchado durante décadas para que no sea cualquiera quien pueda hacerlo, para que solamente sean personas imparciales, sin intereses personales, sin padrinos políticos, quienes puedan hacerlo. No entendamos a la carrera judicial como un cunero elitista y obscuro de expertos. Entendámosla como un esfuerzo colectivo para que las personas que dirimen las controversias sociales alcancen a través de la formación y experiencia la imparcialidad. Espero fervientemente que esta reforma pueda reencauzarse a esa finalidad y no representar un paso definitivo para atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense nada más esto que dice este ministro. Ahora vamos a escuchar la participación de este maestro, un maestro de la UNAM que puso en su lugar a este ministro, a este y a todos, a toda la Suprema Corte. Y dice él, a mí me censuraron un libro por hablar de la Suprema Corte, porque su libro se llama Juzgando a la Suprema Corte. Fíjense nada más el autoritarismo, ni siquiera permiten que alguien se atreva a juzgarlos. Ellos son la máxima autoridad y que nadie se atreva a hablar mal de ellos. Vamos a escuchar la participación de este maestro. Damos la bienvenida al doctor Eduardo José para su intervención inicial, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, juzgadores, legisladores, servidores públicos, colegas, conferencistas, conciudadanos. Es un honor venir con una voz académica, profesional, ciudadana, a compartir algunas reflexiones con ustedes. Procedo, respetando los derechos de los juzgadores federales, a dar respuesta puntual. Primer punto, son 8 puntos. Primer punto,
rechazan, bueno, y yo respeto el derecho de ellos a manifestarse, pero esto abre un debate ciudadano y digno. Primer punto, rechazo a acusaciones infundadas. Niegan ser corruptos y subrayan la falta de pruebas. Yo diría lo siguiente: hay dos tipos de juzgadores que todos conocemos: los buenos jueces, buenos y propios jueces, y los juzgadores que han caído en la corrupción, han caído en la perversión de la profesión judicial. Y hay millones de pruebas cotidianamente. Tengo más de 40 años litigando y defendiendo casos de derechos humanos y casos de vulnerables de la población civil, y todos ellos coinciden en que hay una gran crisis por la gran corrupción y la gran impunidad en el Poder Judicial. Hablan de sus orígenes y formación. No lo discuto, dicen ser de clase media, que no son conservadores, pero yo diría que sí lo son por sus orígenes precisamente. Entonces, pues a confesión de parte, ¿verdad? Pues no tenemos nada más que decir, ¿verdad? Pero generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Tenemos publicaciones al respecto. Me refiero a ellas al final. Hablan de su oposición a reformas injerencistas en el punto 4 de su manifiesto nacional y también de su meritocracia y transparencia. Al respecto, yo les diría lo siguiente, con todo respeto también. La meritocracia, bueno, se puede controvertir, la transparencia también. Sabemos que los exámenes de oposición, en algunas ocasiones, muchas de ellas, se han vendido a 50,000 pesos. Un cargo de juez de distrito se puede comprar a partir de 250,000 pesos y una magistratura se puede comprar de $500,000 en adelante a varios millones. Sí, también por nepotismo el Consejo de la Judicatura nombra a sus favoritos, con independencia de las circunstancias. Punto número 5, compromiso con la independencia judicial. Yo creo que la reforma precisamente va a fortalecer la independencia judicial. La historia así lo demuestra. La ministra Lenya Batres habló de cómo también tenemos una historia en ese sentido y además es una cuestión mundial. Fortalecerá la independencia judicial a votación. Hablan de que ellos defienden el Estado de Derecho y que si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues protegen las garantías. Yo diría lo siguiente: son demasiados los casos. Son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad. Y luego hacen un llamado a la movilización ciudadana y tomamos este llamado y decimos lo siguiente, con voces ciudadanas. Aceptamos este llamado a la sociedad civil para unirnos solidariamente en la defensa del Estado de Derecho. Y nosotros, el verdadero pueblo, los justiciables, los vulnerables de la sociedad civil, al acudir ante juzgadores a pedir justicia, seguiremos organizándonos y luchando contra la corrupción judicial. A los juzgadores que pervierten la justicia les pedimos pacíficamente: dejen de ubicarse en el lado incorrecto de la historia y el cambio social. Si persisten tercamente en sus posiciones de poder y privilegios, entonces acepten las consecuencias sociales de su posición política en contra del pueblo bueno, digno y sabio de México. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social, desde las entrañas heridas e indignadas del México profundo. Soy autor de 2 tomos, Juzgar a la Suprema Corte, cerca de 1000 páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el CONACYT y también en la Universidad Metropolitana, pero salieron publicados en la Universidad Metropolitana. Y hay otro artículo donde hago un diagnóstico nacional preliminar de la justicia en México, esto en esta revista del año 2021. Ahí podrán encontrar propuestas también. He sido candidato ciudadano 3 veces a ministro de la Corte y estoy considerando la posibilidad de participar en una 4ª vez si es que existe el camino adecuado para ello. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tu intervención inicial. Vamos ahora para... Gracias. 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 Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Fíjense nada más, de esta manera es como este profesor de la UNAM le pone tremenda revolcada a este poder judicial, a esos ministros que estaban ahí tratando de defender lo que dicen ellos, sus derechos y los derechos de los mexicanos. A él le bloquearon un libro, lo censuraron. ¿Por qué? Porque el libro se llamaba Juzgando al Poder Judicial. Fíjense nada más, esto habla de lo que es el Poder Judicial y también expuso cuánto vale comprar un puesto dentro del Poder Judicial. La verdad es que tremenda revolcada que les dio este profesor a estos ministros. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.